Ahora sí, ya salió Sí, el así por las cartel. dudas queda subido. La idea es que si no está en alguna algún encuentro, vengo de dar clase y estoy como, em, Venimos chipeadas. sí, puedan recuperar lo que estuvimos charlando y así también siguen el hilo de los encuentros, por más que quizá no puedan estar en todos. Bien, entonces, este taller de lectura, Los puentes de la memoria, lo organizamos junto a Junges Netzwerk, que aprovecho para decirles que ahora va a empezar la convocatoria para ser miembros, así que si les interesa, pueden entrar al Instagram, que van a estar subiendo información sobre eso. Y bien. ¿Cuál sería nuestro objetivo con este taller? Como dice acá en la diapositiva, reflexionar en torno a la literatura como un trabajo de la memoria y como testimonio, tanto en el caso alemán como el argentino, y valorar la lectura literaria como una forma de participación de la construcción de la memoria del pasado reciente. Hay un montón de palabras ahí que vamos a ir desglosando y de las que vamos a ir hablando, como literatura, memoria, construcción de la memoria, el pasado reciente, ¿no? Pero bueno, nuestra idea es que puedan acercarse a el pasado reciente a través de la literatura y que vean eh, todo lo que podemos ver a través de este lente que es la literatura, ¿no? Y los textos literarios. Entonces, eso como gran objetivo. em, lo que pensamos para el proyecto es, más allá de las lecturas, ¿no? De esta parte el espacio de estos encuentros para debatir lecturas y ver cuestiones más literarias, también tenemos algunas propuestas que se van a ir mechando con las lecturas, ¿no? Por un lado tenemos la lectura a través de distintos ejes críticos, que es lo que vamos a estar haciendo acá. Después vamos a tener un ciclo de charlas con especialistas, que eso se va a ir dando durante el taller. No sabemos bien si van a ser en el horario del taller, quizás sean en otro horario y también es abierto por más que no estén participando del taller, pero va a estar vinculado obviamente con todos los temas que vamos a ir hablando. Y después también pensamos la visita a sitios de memoria, que eso sí va a tener que ser con la gente que esté en la región del AMBA, ¿no? Que pueda ir, por ejemplo, a el Museo del Holocausto, a la Exesma, que son museos, pero es esto que llamamos sitios de memoria, que también vamos a hablar de eso porque sitio de memoria es una categoría particular. Pero también tenemos, por ejemplo, el Centro Ana Frank, que está en Buenos Aires y es para toda América Latina, no sé si lo conocen. Bueno, este centro tiene el museo y también un museo virtual con una guía virtual. Así que la idea es que podamos hacer las dos visitas, cosa de que quienes no estén en Buenos Aires puedan visitarlo también, que es súper interesante. Bien. Entonces, ahora antes de empezar a hablar de la literatura y de la relación entre memoria y literatura, lo que les vamos a pedir, les vamos a compartir un link ahora y les vamos a preguntar qué es la memoria para ustedes, ¿no? Lo que les pedimos es que las palabras que ustedes asocian con memoria las escriban y esas palabras van a ir apareciendo en la pantalla. Ahora les vamos a mostrar. Esperen que tengo que dejar de compartir Dejar de acá. compartir. Sí. A ver, voy a Es re mandar divertido ese programita. ahí. Fíjense si pueden entrar. Sí, Van acá en a, el chat. a ver,
Díganme si pueden entrar e ir Sí, escribiendo cosas. Bien, a ver. Ahí ya lo estamos viendo. A ver. yo ya envié mis palabras. Yo no mandé todavía. A ver. Yo no puedo abrir el sitio, no sé, ¿No? no. Si te digo, te voy diciendo y la podés cargar. Candidata. A ver si yo lo puedo intentar, a ver si me deja mandar. ¿Querés decirnos? Dignidad, humanidad y recuperación. Acá Silvia también compartió en el chat sus palabras. Bien, muy hermosos esos comentarios. Ay, no me deja introducirlas porque yo ya voté. Me sale ese cartel. Y yo acá desde la pantalla compartida. No, creo que no me deja porque Yo yo lo puedo abrí. intentar de hacerlo de nuevo si quieren. Ahora dejo ahí las palabras de Silvia. Bueno, Ahí se van reacomodando en función de las respuestas. Bueno, tenemos palabras compartidas, imagino yo. Encuentran ahí algunas en las que habían pensado y tal vez no les daba el espacio para poner más. O sea, ¿qué estás preguntando, Luigi? Como si nos vemos reflejados en la palabra que otro puso. Claro, si en las respuestas ven, María Isabel dice identidad, respeto por chat. Sí, a mí me pasó con cultura también. Silvia escribe robo de bebés. Bueno, acá tenemos como uno de esos eventos tan trágicos que se siguen repitiendo, ¿no? En- y también más arriba habían escrito memoria colectiva, crímenes de lesa humanidad, campos de concentración, y también agregaron que olvidar es repetir, según Freud. Em, Fíjense cómo hay un montón de palabras que tienen que ver con
más con el Holocausto, otras más con Argentina y otras que son generales, ¿no? Cuando pensamos en colectiva, eh, literatura, no olvidar, aprender, tejido, todas esas no se anclan en uno de estos dos países que tenemos como medio referentes para las lecturas de este taller. Sí, sino que justamente actúan como puentes, ¿no? Que están en ese lugar de conexión entre experiencias históricas que pueden ser divergentes, pero que ponen en juego un montón de conceptos y de valores que están entrelazados. Un poco la idea con este ejercicio es ver cuánto de todo eso que pensamos en relación a la memoria forma parte también de una construcción, como aparece en pantalla, que, que hemos hecho y que permanece abierta y porosa al día de hoy, ¿no? Que todavía está en desarrollo, que tiene justamente que ver con la propuesta que trajimos, que es la de hacer, tejer este puente entre diferentes instancias, diferentes experiencias que tienen tanto todavía por decirnos al día de hoy. También No sé si querés. Sí, pienso en esta palabra que alguien escribió, presente, como quizás si pensamos en memoria de manera aislada, sin saber del taller o de lo que vamos a tratar acá, por ahí presente no es algo que surja comúnmente, o asociamos la memoria a cosas pasadas, ¿no? Eh, y cómo cuando lo pensamos en estos términos empezamos a ver en, bueno, la memoria se ancla un poco en el presente, también en el futuro. Fíjense esas dos palabras que por ahí, si no analizamos demasiado, quizá no son las primeras que se nos despiertan cuando alguien dice memoria. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo todas estas palabras se van también llenando de sentido y de nuevos sentidos a medida que avancemos con las lecturas, con los debates. Y ahora, a ver, compartir nuevamente la diapositiva. sí, Sí, estamos articulando todo el espacio virtual también, ¿no? Que tiene, bueno, los desafíos de poner sobre la superficie de lo digital cosas que también están tan encarnadas en nuestra identidad. Tienen que ver con nosotras y no, creo que, bueno, nosotros, podemos decir, para no generalizar. Bien, entonces pensamos qué es la memoria, pensamos qué impacto tiene eso para nosotros, para nosotras, qué sentidos tiene para nosotras. Pensemos un poquito en cómo vamos a ir articulando todos estos conceptos, estas palabras que fueron apareciendo en la propuesta del taller y también para ir adelantando un poco qué lecturas son las que queremos traer a colación. sí, porque también ha pasado que en los formularios por ahí teníamos comentarios como cuáles son las lecturas, qué vamos a ver, bueno, entonces como para ir viendo un poco esto, armamos esta especie como de cuadrito con distintos ejes, desde los cuales vamos a abordar distintas lecturas. En primer lugar, vamos a hablar de la literatura como trabajo de memoria, ¿no? Con poemas y relatos del Holocausto y la última dictadura en Argentina, que eso por ahí es la idea general con la que todas vinieron al taller. Y después ya nos vamos a empezar a meter en algunas
algunos ejes teóricos que nos permiten organizar las lecturas, porque si uno dice lecturas sobre el Holocausto o sobre la dictadura, hay millones y millones, que está buenísimo, pero por ahí uno se Se apabulla un pierde, ¿no? entonces, organizarlas de alguna manera también nos ayuda a ver la manera de acercarnos. Entonces, como segundo eje, pensamos el testimonio como problema literario. Entonces, vamos a charlar un poco todo esto de qué es el testimonio, los testigos, sobre todo testimonios en estos casos tan particulares que muchas veces no están los testimonios directos. Entonces vamos a ver casos en los que sí haya testimonios en primera persona, podríamos decir. Vamos a ver a Ana Frank, vamos a ver a Rodolfo Walsh, vamos a ver a otros autores también que quizás no necesariamente de Alemania. Ahora estoy pensando en uno de los textos que vamos a ver, que es también de una niña que atraviesa el Holocausto, pero se la llama a veces la Ana Frank húngara porque escribe desde Hungría, pero de vuelta, dentro del marco del Holocausto, en primera persona. Y después vamos a ver otros tipos de testigos, por ahí alguien que trae el testimonio de su padre escribe eso, como por ejemplo, acá los podemos ir viendo. Tenemos ahí el diario de Ana Frank, tenemos por ejemplo Maus, que ahí sí ya no es en primera persona, sino que se trae el testimonio de, en este caso, el padre. Después vamos a ver el testimonio en la literatura de las siguientes generaciones, ¿no? No necesariamente alguien directo. Después tenemos también en este eje la memoria ficcionada, ya no un testimonio así como lo primero que uno piensa en un testimonio es algo que es verídico y que sucedió así tal cual. Bueno, cuando empiezan a jugar las cuestiones de la ficción, también vamos a hablar de la censura, de textos que han sido censurados, autores que han sido censurados, ahí tenemos varios. Del lado de Alemania, por ejemplo, podemos ver a Kafka, que sus libros han sido quemados, prohibidos, todo el tema de la censura es algo común a estos dos momentos históricos. Ahí nos puede ayudar un poco también nuestra compañera traductora, Silvana, que Y seguro cuando leamos a Paul Celan, vamos a recurrir a sus saberes. también. Y después tenemos la literatura ya bien contemporánea, que son nuevas preguntas que van surgiendo para, en torno al pasado reciente para pensar una vez más el futuro, ¿sí? Nuevas preguntas que van surgiendo, que esto tiene mucha relación con lo que estuvimos hablando de, bueno, la memoria se construye, está en el presente, para el futuro, todas esas palabras que ya fueron surgiendo. No sé, Luji, si querés hacer alguna aclaración, comentar algo de estas lecturas que vemos acá o autores que vemos acá. Sí, es un pequeño, muy pequeño recorte, en verdad no entraba todo para visualizarlo, pero para compartir ya algo más concreto, ¿no? Con ustedes pensamos en estas personas, estas figuras, con Irene Grus y Primo Levi al comienzo de la diapositiva, que son los autores que vamos a leer hoy. También tenemos algunos de los textos que están presentes en las próximas lecturas que no tienen acá todavía una fotito. Eh, pero bueno, la idea es ir trabajando en conjunto, con tiempo, ¿no? Sabemos que todas son personas adultas que trabajan y que no van a poder tal vez dedicarle el tiempo que quisieran en verdad a una lectura tan profunda, pero sí ir en cada encuentro avanzando con diferentes
zonas de la literatura y que, bueno, cada una puede elegir sobre cuál profundizar y sobre cuál hacer una lectura más atenta y poder debatir, ¿no? Que compartir esas lecturas también desde un punto de vista crítico y que podamos apropiarnos de eso que nos vienen a preguntar también, que es un poco lo que vamos a empezar a discutir ahora o a compartir ahora, de cómo la literatura hace memoria y de qué manera la literatura puede horadar, ¿no? Como ese discurso para abrirlo hacia el futuro, para generar nuevas preguntas que son algunas de las cuestiones que fuimos ahí enunciando. ¿Conocen a estos autores, autoras, textos que ven acá? ¿Alguno? Ana Frank sí, Kafka sí, Rodolfo Walsh sí, los Sí, otros no llego a darme cuenta quiénes son, pero por los anteojos y la presbicia. Tenemos a Cohen, a Bernard Schling, está Irene Gruz, Primo Levi, Alberto Spumber. Maus es uno de mis amores, dice Aldi en el chat. Em, bueno, Algo que no dijimos también, la idea es que si bien acá tratamos específicamente textos literarios, porque bueno, eso es un poco a lo que nos dedicamos y sobre lo que podemos hablar un poquito más, también la idea es poder ver otros lenguajes artísticos que les podamos recomendar, como documentales, algunos videos. Eso también lo vamos a tener. Por una cuestión de tiempo no lo vamos a ver acá juntas, pero sí va a estar a disposición también. genial. Bueno, si querés, Pau, pasar a la siguiente diapositiva. Así vamos a la siguiente pregunta, ¿no?, que tenemos para hacernos hoy, que es ¿por qué la literatura puede hacer memoria y desde dónde puede hacer memoria la literatura? No sé si tienen algún comentario sobre esto, si tienen ganas de compartirlo antes de avanzar en las reflexiones de otras personas, de las cuales nos estamos valiendo ahora. Le pedimos prestado algunas ideas a algunos escritores muy interesantes, pero tal vez antes de pasar a leerlos, podemos compartir, intercambiar. O por ahí, Liliana Bodoc, uy. Liliana Bodoc tenía una frase que decía la mentira literaria es un instrumento de lucha o algo así. Me parece que la literatura, ya sea la poesía, la narrativa, la prosa poética, de manera disfrazada y desfigurada, te pueden estar diciendo verdades que si vos lo pasás por un discurso político de derechos humanos, en este momento la gente, la mayoría, no te va a dar bola. Si lo haces pasar por el arte, cuela por los sentimientos y ahí a lo mejor a alguien le cae tarde la ficha. Me parece a mí, es mi opinión. Sí, buenísimo. Ahí la idea de la mentira literaria es genial porque va a reaparecer y va a ser uno de los puntos de conflicto que tiene la literatura en general con estos temas. No hay un consenso ni tampoco algo tan decidido en torno a qué es lo que la literatura debe o debe dejar de hacer. Eh, Más adelante, cuando veamos, por ejemplo, literatura de hijos en Argentina, vamos a ver lo irreverente que se vuelve el gesto literario frente a determinadas cuestiones que estaban muy cristalizadas. Así que sí, totalmente. En Argentina, la palabra memoria es un reclamo permanente, digamos, porque es memoria, verdad y justicia. Bueno, es un poco el lema de las madres de Plaza de Mayo también, que buscaban a sus hijos durante la última dictadura militar, así que también tenemos el espacio de la memoria. Es una palabra que está muy presente, digamos, hoy en día en todos los ámbitos, sobre todo en los ámbitos políticos, académicos, digamos, como que es un reclamo
presentes. Bien, tal cual. Sí, es algo que forma parte ya de nuestra identidad también, ¿no? Como de nuestra ciudadanía. Bien, si quieren podemos seguir, no sé si me escuchan bien. Cuando hablamos de la literatura, siempre hablamos de un discurso, ¿no? Una toma de la palabra que prescinde muchas veces de algunos conceptos relacionados a la verdad, ¿no? La verdad como concepto distinto de la ficción, vamos a partir de ahí, ¿no? Y que además pertenece a la esfera del arte, o debería circunscribirse a ciertos modos de hacer arte que tensan ahí algunas nociones o algunos sentidos comunes sobre la verdad histórica, el testimonio verídico, como he dicho, de Pau. Entonces nos preguntamos, junto con Teresa Andrueto, María Teresa Andrueto, que es una ensayista muy linda, trabaja con un montón de temas, la lectura es su gran obsesión, y ella se pregunta, ¿qué podría agregar a esto, a la memoria, ¿no? La literatura? ¿Qué herramientas tiene la ficción para narrar hechos tan difíciles de asimilar, de tan alto voltaje emotivo, si para el relato del horror y para la intensidad del dolor, la palabra del sobreviviente no puede ser superada? Es una pregunta, entonces, que para quienes somos lectores más o menos asiduos, o para quienes estos temas son un acervo de la lectura, ¿qué nos agrega la experiencia literaria a esto que estamos abordando? Si querés pasar, Pau, justo lo habías puesto. Acá tenemos, esta es la respuesta que ella da, ¿no? Que María Teresa Andrueto da para esta pregunta. Que la leo y la conversamos a continuación. La literatura de memoria, como toda literatura, por otra parte, necesita construir con las palabras un plus de sentido, una distorsión o un corrimiento de lo no conocido o de lo sucedido, una incomodidad radicalizada, que nos saque de toda certeza. Necesita instalar una fisura que nos permita ir más allá de nuestras intenciones, incluso, por supuesto, más allá de nuestras buenas intenciones, en busca de zonas de nosotros y por lo tanto también de otros, los posibles lectores, que todavía desconocemos. Y acá aparecen ya algunas de las ideas que también fueron apareciendo en el juego con las palabras, ¿no? Y que están en nuestras primeras diapositivas. Al dice que es hermoso. Sí, realmente es una escritora impresionante, María Teresa Andrueto. Recomendadísima. Pero bueno, aparecen en esta respuesta que propone algunas de las ideas que necesitamos ir reconociendo, ¿no? En principio que la literatura nos saca de un lugar, ¿no?, de confort, como se dice mucho ahora, la zona de confort. Nos produce una incomodidad, y en esa incomodidad radica su potencia, ¿no? La literatura agrega un plus de sentido. Este plus es un agregado no siempre claro, no siempre concreto de sentido, pero que está ahí latente en lo que leemos, ¿no? Y es una distorsión, se corre, hay una fisura que instala, que abre el panorama para ir y apostar más allá, ¿no? Ver más allá. Esta es una de las ideas que vamos a ir viendo en estos textos, que nosotros proponemos como un corpus posible, pero también que podemos ir detectando en todas las escrituras en torno a diferentes hechos sobre los cuales se ejercita la memoria. Hay una mirada que está anclada en el pasado, que mira hacia el pasado, pero que también mira hacia el presente, ¿no? Y ahí aparecen, no sé, imágenes muy, muy lindas, como por ejemplo el
es el ángel de la historia de Benjamin, que mira hacia el pasado al mismo tiempo que mira hacia el futuro, ¿no? Hay una construcción que se hace por un porvenir en la literatura. Y podemos, si querés, Pau, pasar la otra diapositiva. Sí, también acá agrego que ya empezamos a ver esto que al principio les decía sobre mirar las cosas con el lente de la literatura, porque muchas veces está instalado esto de, ay, la literatura es esparcimiento, es diversión, y sí, porque seguramente nos haya atrapado eso de la lectura a todos, pero también tiene todo este potencial que siempre está un poco más oculto. Fíjense que acá hablábamos de esta fisura como algo que quizá no se nota tanto, que no es una rotura o un super quiebre, sino algo más sutil, pero con mucho potencial. A ver, ahí estamos. Genial. Esta es una cita un poquito más larga. También tomada del mismo texto, que viene también a reponer esto que señalaba Pau y que también había comentado Silvia y Cecilia, lo habían señalado ambas, ¿no? Cómo la literatura puede calar más allá que otras discursividades, tal vez, ¿no? Y María Teresa Andrueto dice que a la hora de ficción no vamos a buscar una respuesta, sino más bien a generar un estado de interrogación sobre nuestra sociedad y nuestro pasado, y sobre nuestra inserción y relación con ellos. Y eso solo es posible si no se suelda ni clausura, si se abre y deja drenar. Por eso a quien escribe ficciones, mentiras que abren caminos hacia nuevas verdades, no le interesa lo testimonial en sí mismo, ni el rigor histórico, ni la prolijidad de la cita. No pretende una fidelidad histórica, aunque busque generar un verosímil, sino construir una metáfora del pasado, construirla desde el presente para intentar comprender tal vez qué y cuánto de todo lo sucedido sigue entre nosotros. Y esto que está escrito hace ya casi 10 años tiene una vigencia que es tan dramática por momentos, ¿no? Porque quienes estamos acostumbrados, acá en Argentina, como había señalado Cecilia, hay una política constante de memoria que tiene su vigencia desde hace algunas décadas, tal vez podemos pensar, que hace Reclamo, que sería un reclamo permanente, digamos. hay un reclamo permanente que hace que lo tengamos presente. Y sin embargo, como también había señalado Silvia, hay un surgimiento novedoso, ¿no? O, no novedoso, porque también está ahí, de otros discursos con los que hay que ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué se hace con esto que está pasando en el presente en relación a este reclamo que es histórico y que hace a nuestro compartir en comunidad, a nuestro ser en común? Y bueno, la literatura entonces vendría a conmocionar ese estado, ¿no? de interrogación, a buscar conmover esas preguntas para que surjan nuevas posibilidades de respuesta, nuevas afirmaciones sobre esto que creemos o compartimos, más que por el rigor histórico, ¿no? que eso se lo dejamos a los historiadores que lo hacen muy bien, con lo sensible como un valor, ¿no? La sensibilidad, los afectos como algo que pueden también movilizarnos. No sé si quieren agregar algo. Podemos seguir, si no. Y esta ya es otra cita. Trajimos muchas citas hoy, pero era para poder como introducir algunas ideas en torno a la literatura. Sí, es propio medio de el primer encuentro que, bueno, para ver bien desde dónde vamos a estar hablando, cómo vamos a acercarnos a los textos, nos parecía también necesario como, bueno, tener esta instancia que por ahí se vuelve un poco
eh, explicativa de nuestra parte, pero para poder después pasar sí a los debates de las lecturas. Se las leo, dice, leer sirve quizás ante todo para elaborar sentido, dar forma a la propia experiencia o a su parte de sombra, o a su verdad interior, secreta, para crear un margen de maniobra, ser un poco más sujeto de su historia. A veces para reparar algo que fue roto en la relación con esa historia o en la relación con otro, para abrir un camino hacia los territorios de la fantasía sin los cuales no hay pensamiento, no hay creatividad. Esto bien vale para toda la literatura, ¿no? No solamente para la literatura que se pregunta por este pasado reciente, que indaga en esos hechos, sino para todo acto de lectura. Hay, hay algo ahí de una búsqueda que es personal y que también tiene que ver con nuestro lugar en el mundo, ¿no? Con quiénes somos y qué nos pasa. Y también esta cita pensamos en traerla porque si ya veníamos hablando primero hablamos un poco de memoria, después de literatura, y si hablamos de literatura y de los textos, de lo que son capaces los textos, una figura central en el acto de la lectura es el lector, que muchas veces quizá uno dice o se siente un poco intimidado a leer y sacar propias interpretaciones, a decir, ah, el texto me dice esto, significa lo otro. Bueno, entonces esto es una invitación como a sacarnos quizá ese prejuicio de, no, seguro ya hay una lectura bien analítica de este texto, porque todos los lectores elaboramos sentido, como dice ahí. Entonces la idea es un poco que se animen a ir compartiendo cuando vayamos viendo los distintos textos, eh, qué es lo que les va generando a ustedes y qué es lo que ven ustedes en ese texto, porque hay tantas lecturas como, como lectores también. Más allá de que, bueno, sí, podemos decir, en este texto se ve tal tema, lo vemos así, asá, también está esa cuestión del lector que es propia de cada uno. Sí, hay palabras que son del escritor y otras son del lector. Roland Barthes decía que la obra es la muerte del autor. O sea, vos escribís, el texto empieza a circular y vas a tener un sinfín de interpretaciones posibles, que podrás estar de acuerdo o no. Claro, bueno, ahí mencionamos a un teórico que nosotras por lo menos vemos toda la carrera, que es Roland Barthes, y él plantea eso. ¿Por qué habla de la muerte del autor? Porque dice eso, que cuando hay un texto ya no es propiedad del autor en ese sentido, no es que el autor tiene el sentido último de ese texto y se tiene que interpretar así. Ya, bueno, cuando lo empieza a leer la gente, cada uno le va dando nuevos sentidos. Esa es un poco la idea también. Y queremos que también eso pase acá en el taller. Esto también un poco me lleva a lo que siempre decía Borges, digamos, nuestro Borges, que no podemos dejarlo de lado, que si hay algo que, por el placer de leer, que si hay un libro que no nos gusta, bueno, déjenlo, porque ese libro quizás no sea, o no sea el momento para ustedes, sino que después quizás sea el momento para ese libro. O sea, el placer de la lectura, digamos. Tal cual, sí, Sí. completamente. La lectura tiene que generarnos cosas. Si no nos pasan cosas con lo que leemos, tal vez sea porque no hay que leerlo en ese momento y sencillamente en búsqueda de otro, de otro libro. Eh, pero bueno, son algunas ideas con las cuales vamos a seguir dialogando, porque es un poco esto lo que venimos a proponer, con este lugar del lector y nuestra lectura eh, en particular, como una forma de hacer memoria, ¿no? Una forma de trabajar la memoria. Así que vamos a volver sobre esto.
esta pregunta nos la hacemos un poco para poner en común, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos en torno a la literatura y la memoria en Argentina, la literatura y la memoria en Alemania, y por qué consideramos que hay un posible puente o ahí existe un nexo que nos comunique, sin adentrarnos por una cuestión de tiempo y también para que no sea todo como tan denso, teórico, informativo. Hoy vamos a profundizar un poco en los procesos en en los próximos encuentros. Pero cuando pensamos en Argentina y en Alemania, pensamos en dos regiones, ¿no? Y dos momentos históricos distintos, que sin embargo tienen al presente un impacto cultural muy relevante, ¿no? Si pensamos en la producción en torno al Holocausto, no solamente tenemos que ampliar la lupa, no más allá de las fronteras en Alemania, sino que tenemos que mirar hasta el día de hoy todo lo que se ha escrito y todo lo que se sigue diciendo y las nuevas voces que se van sumando a este entramado sobre lo que ocurrió y el aprendizaje colectivo que se hace en torno al Holocausto. Y lo mismo ocurre en Argentina con la dictadura, la última dictadura cívico-militar en Argentina, pero ampliando la lupa podemos considerar al Plan Cóndor como una instancia regional que tiene sus ecos hasta el día de hoy, ¿no? En el presente, porque se sigue produciendo literatura, lecturas, miradas culturales desde las diferentes artes sobre esos hechos y nos seguimos preguntando y podemos decir con todas las afirmaciones que fueron haciendo, en Argentina esto sigue siendo un reclamo que todavía no fue saldado, ¿no? Si esto vale también para las regiones, la región de América Latina, habría que ir a remover, ¿no? Muy en detalle la historia de cada territorio, pero podemos decir que sí, que es algo que estamos al día de hoy solicitando, reclamando, pidiendo justicia por eso, y que seguimos viviendo ese impacto. Entonces, creemos que ahí hay una conexión, ¿no? Que ahí es donde aparece el puente, en el nivel de importancia que tuvo, de relevancia y visibilidad que tienen estos eventos para generar y producir preguntas, y más preguntas en torno a qué queremos ser como sociedad, qué queremos hacer como humanidad, ¿no? Que también es una palabra que apareció hoy. Sí, y también pensamos este posible nexo, también pensando un poco en la actualidad, ¿no? Que al principio en las palabras aparece esto de presente y de colectivo, y si pensamos en la situación actual, tanto de Argentina como de Alemania, y tenemos en cuenta esto que también decíamos de que olvidar que si olvidamos, medio que corremos el riesgo de repetir la historia, un poco en Argentina con los espacios y movimientos más negacionistas, también en Alemania hoy en día tenemos como un levantamiento de la ultraderecha bastante em, importante, ¿no? Entonces, como bueno, eh, no dormirnos en los laureles con esto de, bueno, ya, ¿cuánto vamos a seguir con la memoria, ¿no? Que a veces eso también surge, esta pregunta de ¿por qué insistir tanto? Bueno, porque eh, después corremos el riesgo de que, no de la misma manera, quizás, pero sí que vuelvan ciertas prácticas del pasado y que como sociedad no, no deberíamos permitir que sucedan o que vuelvan. Y mirá el desfile del 9 de julio con la Villarruel que viene del FAMUS y Milei en un tanque de guerra y mandando falcones en Núñez, más lo que le pasó a la militante de Hijos, que la ataron con alambres de púas y la violaron.
y eso fue al poco tiempo de que asumió Milei. Sí, Es eh, escalofriante lo que ocurre, ¿no? Hubo En de chica este, también en Rosario, ¿eh? sí, sí, No sí, tuvo tanta trascendencia. no, hay una multiplicidad de eventos que se están dando en el presente que son realmente perturbadores, ¿no? Y que también nos ponen como en alerta de prestar atención y- y volver a insistir en la pregunta, ¿no? Que la literatura nos puede ayudar para formular sobre quiénes queremos ser y qué queremos dejar eh, efectivamente en el pasado para que no pueda ocurrir de ninguna forma, ¿no? Que no pueda repetirse en ninguna de sus variantes. sí, ¿Puedo Pero parece añadir que algo? sí, Sí, alguien. Sí, yo que ahora vivo hace 21 años acá en Alemania y vivo todo el tema esto de la fuerza de la ultraderecha alemana. Y hubo una época, hace un par de meses, a donde se encontró la AfD, que sería el Partido Derecho Popular, derecho de Alemania, que gestionándose la pregunta, ¿qué vamos a hacer con los inmigrantes el día que tomamos el poder? Y para mí fue un momento donde yo dije, a ver, yo hablo perfecto el alemán, vivo hace 21 años, de mis 28 años que vivo 21 años acá, tengo ambas culturas completamente asimiladas y digo, ¿por qué me estás echando más o menos? ¿Viste? Y cada vez que alguien me pregunta, ¿y te volverías o te mudarías de Alemania? Le digo, ¿sabes qué? No lo sé, si me echan, bueno, ya voy a encontrar una solución, pero en este momento no, ¿viste? Pero son preguntas que ahora te empezás a hacer que no pensé que me iba a volver a hacer, más o menos, o que no iban a volver a producirse después de todo lo que Alemania o el general el mundo vivió, ¿no? Así que por eso me fascina todo lo que están hablando y lo importante que es la literatura en este sentido también. sí. Sí, totalmente. Y también es importante entender o separar, eh, por ejemplo, si pensamos en el Holocausto, en el nazismo, alejarnos de esa idea de, vino un loco, en ese caso Hitler, o vinieron unos locos y hicieron todo lo que hicieron, porque seguramente después hablemos mejor de esto, pero fue algo que se fue construyendo. Entonces, cuando uno dice... cuando decimos, bueno, hay que estar alertas para que no vuelva a pasar, es porque no es que de la noche a la mañana viene un personaje de este tipo y de repente hace lo que quiere con... No, literal. Lo que, por ejemplo, yo en Madrid leí un texto de Bauman sobre la sociología después del Holocausto, se llama, que me fascinó de una manera. Leí solamente las primeras 30 páginas, pero esas ya fueron para mí muy importantes en la manera de cómo pensar toda esta temática y de darse cuenta, no es solamente un loco, nadie reconstruyó todo lo que estuvo pasando en los últimos años, en esa época y lo que produjo después al final. Así que es como que muchas cosas me quedaron muy presentes de ese texto y bueno, creo que lo voy a poder introducir en algún que otra lectura. Sí, Me parece que genial. el Plan Cóndor, el Holocausto y los genocidios nunca fueron productos de enfermos mentales, sino de psicópatas. El psicópata no es un enfermo mental, es totalmente consciente de sus actos, goza con todo lo que hace, con la tragedia de generar despidos, torturar, violar, picanear bebés, las atrocidades peores que ha parido y está pariendo la humanidad. Tenemos la guerra de Rusia y Ucrania, lo que es un pleno genocidio del Estado sionista de Israel hacia Palestina, y creo que Argentina y Alemania, el evento nazi anterior a que se declarara la Segunda Guerra Mundial fue en 1938 en el Luna Park, acá en Argentina, y estaba presente Álvaro Alzogaray, quien se confesaba de joven abiertamente nazista, y fue el que parió políticamente a Massa, de la UCD. Sí, sí, hay. Justo acaba de llegar mi gata. Hay un
que siguen reactualizando, ¿no? Esa, esa parte de maldad, pero también de voluntad, ¿no? De crear esos estados de vida. Y algo que también, bueno, esta pirata, planteaba Andrueto en este texto que citamos en partecitas es ver cómo la literatura nos ayuda a visualizar y a percibir, a sentir con los sentidos, cómo el neoliberalismo, cómo las dictaduras, cómo los genocidios, cómo las diferentes formas de la crueldad tienen un impacto en la vida cotidiana de las personas, cómo afectan pequeñas zonas de lo cotidiano, que es un poco lo que hoy trajimos para leer también. Entonces, no sé si tienen ganas de empezar a leer un poquito, podemos pasar a poner todas estas ideas en práctica. Hay unos poemas que están cargados en el Drive. Es el poema de Primo Levi, El superviviente, y el poema de Irene Cruz, Estaba lavando ropa. No, perdón, Estuve lavando ropa. A ¿Cómo ver, están leyendo poemas? ¿Cómo se sienten con la lectura de poemas? Alri se tapa la cara. son de leer poesía porque hay veces que Sí, a mí me gusta mucho, sí. Qué bien, buenísimo. Hay veces que genera resistencia, ¿no? Pero es muy linda, es muy placentera la lectura de la poesía cuando uno se permite como salirse de los análisis más rigurosos, más formalistas, ¿no? Más propios de la disciplina más académica, que hoy la podemos dejar un poco a un lado, y preguntarnos y hacernos preguntas desde los poemas, ¿no? Así que un poco la invitación es a leer estos dos como para arrancar con algo y acá hacernos estas preguntas. estas preguntas son un poco como disparadoras para acercarnos al poema, a los poemas en general. Eh, Nos parecían que pueden disparar estos pensamientos que quizá cuando tenemos un poema decimos, lo leí de corrido y no me quedó nada, o no entiendo a dónde va. Bueno, por ahí si lo dividimos así en estas preguntas de quién está hablando en el poema, a quién le puede estar hablando, qué nos quiere decir y cómo. Siempre la manera también va a, a tener lo suyo, ¿no? A ser importante. ¿Qué nos hace sentir, ¿no? También qué nos genera a nosotros lectores. Eh, entonces, si les parece, ahora comparto los poemas por acá. Estas preguntitas las podemos tener en mente, así, a ver. Ya nos vamos a ir poniendo más a tono con Sí, las perdón. cuestiones tecnológicas. No sé, A debe ver, haber personas jovencitas que van a decir, estas chicas tan millennials que no pueden coordinar 3 pasos juntos en la computadora, eh, nos remite a momentos también un poco agotadores de la experiencia cercana, ¿no? La Pero pandemia. la pandemia, pero ya le vamos a encontrar todas las magias al Zoom otra vez. El primero es El superviviente de Primo Levi. Es cortito. Y el siguiente es Yo estuve lavando ropa, Irene Cruz. Primo Levi es un sobreviviente de los campos del nazismo y tenemos a Irene Cruz, que es una poeta argentina que fue contemporánea a la última dictadura militar y que desde la poesía tiene o manifiesta, ¿no? Una militancia muy activa. Si quieren nos tomamos 5 minutos, un poquito menos, para leerlo y pensar, ¿no? En estas preguntas y después los leemos en conjunto para ir compartiendo en qué es lo que encontramos.
si quieren pueden tomarse un apuntecito o algo como para no perder las ideas y que no pase como Pau dijo, ¿no? Que lo leemos y parece que nos barrió por arriba. Eh, Después si podés volver a las preguntas también, como para... Sí, si tienen acceso a los poemas ahí, y en Sí, el así, me drive mandan están. la letra, chicas. Sí, se ve bien. bien, entonces vuelvo a las preguntas, si les parece. A ver, ahí estamos. Bueno, listo. Si querés, pasamos a los poemas. No sé bien cómo poner pantalla completa, por ejemplo, acá, que estamos en Drive, por ahí alguien sabe. A ver, acá estamos. Pero igual se leen. Por mí, vamos, está bien. Bien. Recién veo que se había sumado Mónica. No sé, Mónica, si nos escuchas. Sí, sí, se unió hace bastante, más o menos para cuando comenzamos. Bueno, buenísimo.
¿Pudieron leerlos? Yo puedo leer el de Primo Levi, el otro no lo veo. Ah, tenemos que ir más abajo. Este es más Pero hay que cortito. ver. Bueno, si les parece, podemos ir charlando las preguntitas, así también vamos analizando entre todas a ver qué nos dicen estos poemas. Y rompiendo el hielo. Sí, por supuesto, cuando hablamos de lo que mencionábamos hoy de la muerte del autor, esto de, bueno, el autor no importa demasiado. Obviamente que igual uno contextualiza el escrito, ¿no? Y tiene presente quién, cuándo, en qué contexto escribió el texto, ¿no? Esto que decíamos de, por ejemplo, Primo Levi, que fue un superviviente de los campos, ¿no? Y del Holocausto. Entonces, no, obviamente que no es un detalle menor. Comentario al margen sobre Primo Levi. Vamos a volver en la clase no, el encuentro, porque no son clases, pero el encuentro que viene, que vamos a hablar mucho sobre testimonio, lo vamos a citar permanentemente. Mi gata también quiere participar de la lectura. Acá. ¿Qué leyeron? ¿Qué encontraron? ¿Quién está hablando? ¿Quién parece estar hablando en este poema? Para mí un sobreviviente del Holocausto que por todo lo que es transitar un campo de concentración y quedar vivo y soportar toda la tortura física y psicológica, es como que la agonía, una parte de su ser, en parte murió, pero también tiene memoria y pide justicia. No son solo marcas físicas, sino psíquicas. Hay cosas que le aparecen como en pesadillas, ¿no? Y la pesadilla aparece cuando lo inconsciente se estructura todo el tiempo dinámicamente. Cuando hay algo de la verdad subjetiva que está por aparecer, aparece la pesadilla. Y vos te despertás y decís, ay, menos mal que era una pesadilla. Es un relato en primera persona, digamos, de todo lo que vivió y como diciendo, yo no tuve la culpa, digamos, la culpa no es mía de que yo sobreviví, digamos, que no quiere que como que le reprochen el hecho de estar vivo, porque él mismo es un superviviente, digamos, un sobreviviente de lo que pasó. Eh, Habla, no sé, a quién puede ser, a gente que no está, a los que los acompañaron. Eso es, no sabemos a quién le habla, digamos, pero puede ser a alguien que le reprocha el hecho de estar vivo. Para mí es, a ver si es por ahí su propia opinión, pero lo escribe todo en tercera persona, como que trata de distanciarse de esa situación, de esa vivencia que tuvo que vivir en el campo de concentración y como que también se hace el reproche que para mí, ¿no? Para mí el reproche que no, él no fue el que murió en el campo de concentración y que en sus pesadillas, en su mente, viene ese momento de nuevo y a donde por ahí habla, en comillas, con los espíritus de sus compañeros que murieron en el campo de concentración, justo también ahí en el último párrafo, pero para mí es como que es una manera de recuperar y de revivir las cosas, pero a un distanciamiento, como es más, como un poco más psicológico el tema. Sí, me parece que quieren hacer calar como un sentimiento de culpa
de por qué alguien es sobreviviente de un holocausto, como si por eso hubieras sido un traidor, y en realidad sobrevivió de milagro, digamos, no sé cómo decirlo. Sí, Ali había levantado la mano. Sí, pensaba lo mismo que Bárbara, en la cuestión de que, digamos, pues digo, a ver, utiliza la primera y utiliza bastante la tercera, y ahí podemos pensar esto, cómo ciertas experiencias tan contundentes hacen que los sujetos se fraccionen o que los sujetos pierdan una entidad más plena, ¿no? Lo que, digamos, él solo se puede pensar la agonía. Sí, estamos hablando de que, digamos, si pensamos digamos, en la poesía esto de, bueno, ¿qué voz es la que habla? Solo se pueda pensar en la agonía y lo que ve, pues ya no es el sujeto, sino que es un sentimiento, la agonía, la que ve las caras, es la que, la mandíbula agonía, creo, es la que se mueve, creo. Sí, Em, Digo, hay una desubjetivación total, ya hay un reconocimiento de esa voz narrativa de todo su ser, la experiencia traumática lo ha acotado momentáneamente a solo ser un sentimiento. Y creo que ahí se ve en esa elección de Primo de usar una tercera voz, y no una tercera persona y no una primera. Es que todo el que atravesó un campo de concentración cuando el dolor le pasó por el cuerpo y por la mente queda totalmente desubjetivado. Por eso me pienso yo, que por eso lo escribió en tercera persona, que fue la manera en que pudo escribirlo como para eh, hacer algo distinto que padecer y sufrir todo eso que vivió, porque agonía, traducido quiere decir estoy luchando por la vida, pese a todo. Wendy, ¿habías levantado la mano? No sé si fue sin querer o si querés hablar. Sí, sí, solo era para dar un comentario igualmente. Bueno, acá el autor, como bien mencionaban, habla en tercera persona y al menos desde mi punto de vista, logró expresar muy bien el sufrimiento y pesar que probablemente estaba atravesando por mucho tiempo, que a lo que yo logro percibir o según mi interpretación podría ir relacionado a las secuelas y cicatrices que va dejando este tipo de experiencias fuertes, ¿no? Entre algo que me gustó mucho es como, como hace rato se estaba también tocando el punto, los psicópatas no sienten culpa de nada y al leer estos escritos como que uno denota que las personas que de verdad sienten empatía y amor por los otros y por sus seres cercanos, pues sienten ese pesar cuando incluso la misma culpabilidad de estar uno vivo y los demás no, es lo que pesa más, ¿no? Y eso podría decir por ahora. Perfecto, buenísimo. Creo que no hay nadie más con la mano levantada. A mí me van apareciendo me parece el cartel, pero no me dice quiénes levantaron la mano, por eso tengo que mirar. Ahí está. Bueno, sí, todo eso que fueron trayendo a colación las diferentes personas que intervinieron está totalmente presente en el poema y está buenísimo, ¿no? Que podamos atravesarlo de esta forma en conjunto. Marcaron muy bien esta desubjetivación que aparece, ¿no? Con el uso de la tercera persona en las primeras dos estrofas, y cuando aparece la primera, que es en la última, aparece entrecomillada, ¿no? Como si el poema estuviera prestándole voz en ese momento a esa primera persona. Sí, no es directa, ¿no? Es como si eso, como si lo estuviese citando y a través de este yo lírico, podemos decir, en literatura hablamos mucho de yo lírico cuando nos referimos a esa voz que se construye en el poema y que habla, así como en los textos
como cuentos tenemos a los narradores, acá tenemos a los yo líricos o sujetos líricos. Entonces acá vemos cómo le presta ese lugar a, a esta otra persona, ¿no? Que ustedes dijeron que era un superviviente. Y algo que fueron comentando de una forma muy hermosa, además, es cómo se experimenta esta sensación de culpa tras haber sobrevivido, pese a no ser eh, ningún ejecutor, ningún responsable de las acciones que llevaron a otros compañeros del campo a la muerte. Eh, que es un poco el gran tema, ¿no?, del poema. Hay algunas imágenes que son muy lindas, que se construyen, ¿no? Es la idea de las pesadillas que lo despiertan con mandíbulas que se mueven, masticando nabos inexistentes, es bastante puntual. Y es una de esas formas en la que la literatura puede también entrarnos en el cuerpo, ¿no? Como ponernos en el lugar de quien tiembla de esa forma, como masticando un nabo que no existe. Así que nada, me parece que que es una lectura muy bien construida, porque todos los comentarios se entrelazaron muy bien. Aldi. También ahora lo que me había conmovido la primera vez que lo leí es pensar que a quien le habla, ¿no? Yo no le quité el pan a o sea, yo leí, no sé si conoces la bailarina de Auschwitz, que es muy, muy hermoso, y habla de, bueno, una de las leyes, yo se lo leo a mis alumnos, es no robarle el pan a otro, que esté otro preso, otro encarcelado, otro prisionero, sino que en todo caso robárselo a los soldados. Y creo que en un punto, lo que me parece un poco triste de este poema es que a quien está hablando, le está explicando a un igual, digamos, como no es que estaba enfrentándose con las grandes potentes, las grandes inteligencias que armaron este horror, sino que frente a un igual, yo no se lo robé, yo no ocupé su lugar, ¿no? O sea, hasta qué punto siento que muestra el discurso entre nosotros, lo de la MA, los simples mortales, somos los que terminamos peleándonos o discutiendo las cosas, porque no tenemos tal vez a quien otro decir directamente, pero entre nosotros después terminamos enfrentándonos a los sentidos de esas experiencias. No es como que vamos a Videla en Nunca Más y le decimos, che, vos, y no, terminamos peleando entre nosotros, ¿sabes? Y a ver, acá hay alguien que escribió, es como si se estuviese disculpando con los muertos. Sí, sí, es esa sensación, ¿no? Hay algo de la impotencia del decir que señalaba recién Aldi. Hay ciertos interlocutores que no les están permitidos a este superviviente, como son los grandes responsables, y parece que hay una necesidad de exculparse con el otro. Si quieren, podemos ver el último poema, el segundo, ¿va? El de Irene Grus, que es más cortito, es más sencillo, pero que tiene una densidad ahí en las palabras que elige que también es muy interesante. No sé qué pudieron reconocer, qué... Esta autora nos habla más de lo cotidiano, la experiencia del día a día, de su presente diario, cuando ocurrió un hecho en el que seguramente, obviamente tiene que ver con la memoria, con la desaparición. Obviamente es en primera persona y también es aparentemente sencillo, pero es muy profundo porque como que hace trascender un dolor profundo que tiene su alma de algo, quizás algo cotidiano como era lavar ropa y estaban pasando cosas que la mayoría de la gente a veces desconocía, digamos, a la vista de todos. O sea, es un poco muy profundo, detrás de esa aparente sencillez del poema.
Sí, yo Totalmente. justo ahora para mi tesis de fin de grado voy a analizar a Mariana Enríquez y a Martín Cohen cuando hablábamos con los muertos y, bueno, de Mariana Enríquez y Dos veces junio de Martín. Y me hacía acordar mucho a Dos veces junio, el poema, de esa dualidad entre estamos festejando el mundial y al mismo tiempo estamos torturando, matando, robando bebés y todo toda la barbaridad que pasaba en los centros de concentración. Entonces, como que, o mejor decir, en las desapariciones. Así que como que también me pareció, como dijo Cecilia, sencillo, pero muy llamativo, la verdad. Muy lindo. A ver, no muy lindo lo que, no, pero el poema. Se entiende la Muy bien. apreciación. Sí, en estos temas, viste que es difícil calificar y decir que algo es lindo o es feo. Entran matices como más complejos de abordar, pero un poco también es ver cómo nos sensibiliza, ¿no? El poema. En ese sentido es muy lindo. Nos permite una sensibilidad muy linda. Y también fíjense qué distintos que son los dos poemas, también si pensamos en los sujetos que se ven ahí, por un lado, alguien que vive en carne propia todas las El padecimiento. en ese caso del holocausto, y del otro lado tenemos a una persona que no le ha tocado de cerca ni a sí misma, ni evidentemente a personas cercanas por cómo lo presenta, ¿no? Como yo estuve lavando la ropa, como diciendo, yo estaba en mi vida cotidiana, en mi realidad y no pude ver todo esto que pasó, ¿no? Como también la literatura nos permite como, bueno, primero me pongo en el lugar en este caso, el superviviente, después puedo ver la misma situación desde otra perspectiva completamente distinta. Sí, en este caso el poema está escrito en primera persona y la utiliza desde su primera palabra, ¿no? Yo estuve lavando ropa, mientras que el poema anterior no puede pronunciarse esa primera persona. Lo hace solo entre comillas. Entonces, en esa comparación aparece también algo súper llamativo. Y cuando habla del el hecho, ¿no? Cuando refiere al evento, mientras mucha gente desapareció, no porque sí, ¿no? Como con esa forma de referir al genocidio, ¿no? Que nosotros lo categorizamos de esa forma, eh, como advirtiendo ese desconocimiento, esa falta de cercanía, ¿no? Como había dicho Pau, eh, en el momento en el que estaba ocurriendo, ¿no? Como sin usar eufemismos, sin utilizar ningún tipo de metáfora, construir ninguna imagen, ¿no? Mientras mucha gente desapareció. En esa sencillez de donde aparece lo complejo. También ese fue los versos que me cautivaron, y además porque se repiten, lo cual es, digamos, frente a la economía de un poema, se elige repetir un verso. Sí, tal cual. Aparece de vuelta, yo estuve lavando ropa. Y ahí hay un pasado Ah, y hay un presente, digamos. Yo estuve y después y ahora, o sea, un antes y un después, digamos. También se puede ver eso en el poema. perdón. Ahora sí, me anda mejor. Sí, 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 igual yo te escuché. sí. Ah, bueno, porque es verdad que se dos, yo estuve lavando ropa también. Lo que pensaba es que el otro abunda en las explicaciones de lo que era vivir y ver todo el día, no ver gente sin dormir, ver
pensar, imaginar comida que no había, hambre, y después explicarle a los otros. No explica. O sea, sí, pero digamos, se escondió, sufrió, hubo golpes, pero en definitiva es porque, no porque sí. O sea, ¿a quién le damos, quién se siente capaz de dar explicaciones sobre lo sucedido? Y un poco también cuando hablamos de testimonio, a veces el protagonismo, yo desde mis militancias, tiene que ser sobre todo en la voz de los que lo vivieron. Que eran- Porque digamos, a veces uno sí no llena palabras y son ellos los protagonistas, los tres protagonistas de la historia, que es colectiva. Pero bueno, eso también pensaba. Sí, el poema además contrapone dos escenarios que son muy disímiles, ¿no? Están muy... eh, están cargados de sentidos completamente opuestos. Por un lado, en el afuera, ¿no? Mucha gente desapareció, se escondió, sufrió, hubo golpes y ahora no están. Sirenas, disparos, ruido seco. Y en el adentro yo estuve lavando ropa, acunando, perdón, cantaba, y la persiana a oscuras, ¿no? Ahí como la persiana como barrera, tal vez voluntaria, tal vez inconsciente, pero una forma de separar esos dos lugares que después Como confluyen, mecanismo de ¿no? negación, la persiana. ¿Cómo? La persiana como un mecanismo de negación. Secuestran a la Claro, gente en su cara y vos no lo ves. claro, claro. Y el poema, bueno, haciendo, no sé, a mí me parece que es una forma de, no sé si de reconocer esa desconexión con ese presente tan hostil, pero lo verbaliza, ¿no? Lo pone en palabras. Yo estuve lavando ropa, acunando, cantaba, mientras afuera todo eso ocurría. Eh, Me hace acordar, la persiana a oscuras me hace acordar un poco el silencio de radio que se decía que había durante la dictadura, porque la radio no decía nada. Los medios de comunicación eran cómplices y no reproducía ningún tipo de noticias importantes. Inclusive la gente dice que lo único que escuchaba era Radio Colonia de Uruguay, digamos, porque acá en Argentina los medios de comunicación estaban silenciados. sí, sí, eso también lo va a denunciar Rodolfo Welch y lo vamos a retomar la próxima. Bien, estamos como un poquito bastante corridas de tiempo. Em, ¿Qué les parece? Hacemos acá el impasse hasta la próxima. Eh, Porque además Bárbara debe querer irse a dormir, me imagino, Sí. siendo no sé si eran las 11:30 en ese momento, ahora ya no puedo pensar qué hora es. Porque sumar no me sale. 1:20 de la mañana. Claro. 1:20. Noctámbula. Pero vale la pena. Hay un montón de cosas que nos quedaron al margen hoy, pero las vamos a retomar la próxima. La idea era avanzar con algunas definiciones en cuanto a los estudios de la memoria, pero eso puede esperar, porque lo estuvimos charlando bastante. Y dejamos en el drive algunas lecturas que que pueden ir haciendo si ven que tienen ganas, que tienen tiempo. ¿Hay grupo de WhatsApp? Pregunta. No, pero si les parece bien, podemos hacer un grupo de WhatsApp. Sí, Sí, sería bueno. Podemos sí. hacer una cosa, después armamos un documento en Drive para que dejen sus celulares y ahí lo armamos. Así, si alguien más se quiere sumar que hoy no pudo venir, también ve ese archivo. Dale, y para tener mejor acceso a las lecturas, quizás los documentos por ahí en PDF se los puede poner más accesible, por ahí uno. Bueno, sí, los mandamos por el grupo. Si Claro, les resulta más cómodo que el mail, claro. Sí, lo, para mí es lo- más fácil por WhatsApp que por el Outlook. claro. Bueno, Bien. lo gestionamos entonces de cara al próximo martes. Hay un montón de cosas para leer. Pusimos la imagen de Cortázar porque Cortázar siempre es una imagen bella. Eh,
Hay un cuento de Cortázar cargado en el Drive que es Graffiti, es un cuento muy lindo. Hay otro de Luisa Valenzuela. Pueden elegir alguno, pueden leer los dos, si tienen tiempo y tienen ganas, si les gusta, está buenísimo. Y vamos a cargar un archivo con fragmentos del diario de Ana Frank, porque es muy largo, no lo vamos a poder abordar en su totalidad, aunque también es una invitación a que le den vía libre a esa lectura si les place. Sí, la selección del diario de Ana Frank la vamos a estar subiendo seguramente mañana, y todo lo vamos a avisar por mail y después cuando tengamos el grupo de WhatsApp también recordaremos por ahí. Eh, es para que lo vayan teniendo el diario de Ana Frank, porque no sé si llegaremos el martes que viene a hacer una introducción o algo así, si no quedará para después, pero para que ya puedan ir viendo cómo es la selección, cuántas entradas del diario pensamos leer, así ya lo tienen a disposición. El de Cortázar también ya está, porque yo veo solamente el de Luisa Valenzuela en este momento, y los otros 3 poemas, o 2 poemas A ver, Ah, sí, tal vez falta el de Cortázar. Ok, Cortázar. nos yo quedó. pensé que por ahí me No, perdí no, algo que no. también ya me lo anoto, así lo subimos. Lo subimos. Y bueno, después lo compartimos por el grupo también. Bueno, no sé si tienen algo para agregar, algún comentario, alguna sugerencia, un tutorial de Zoom. Me vendría No, bien. solamente yo a partir del sábado hasta el 26 estoy en Argentina y solamente quería saber si iban a hacer ahí una visita a un sitio de memoria o no, para si no ya vernos una vez personalmente, si no ya el 26 me estoy volviendo de nuevo a Alemania, así que solamente quería saber eso, si había una reunión en ese tiempo. 26 de septiembre, dijiste vos. Sí, ahora me voy el sábado y vuelvo Y el 26 a Alemania. La verdad, los habíamos pensado para octubre, pero Ok, podríamos o ver, sea, podemos considerar la oportunidad. claro, no, tranqui. aprovechamos, te tenemos lejos. Em, pero bueno, si cualquier cosa vamos a seguir en contacto, tienen nuestro mail del taller, así que nos vamos hablando. Muy bien, muchas gracias y la verdad que muy interesante, me gustó mucho y aprendí mucho, un momento muy lindo. Bueno, nos alegramos. Nos alegra. Yo quiero compartir Em, algo también. A mí me encantaron mucho los textos y cuando los leí la primera vez me emocionaron mucho. Y yo trabajo como docente en un colegio, en el único colegio judío de Paraguay. Entonces estas historias como que me llegaron un montón porque soy como ese puente entre esos hechos y los alumnos que siempre me preguntan cuando leemos. Soy de literatura, justamente, pero en inglés. Entonces me encantaron y me descargué esos fragmentos que enviaron del libro de, de la época de la dictadura de Argentina. Ya me descargué el libro completo para leer. Estuvo Mucho muy bueno. material. Sí, sí. Gracias por compartir, en serio. Me gusta que sea así súper variado y que vayamos conociendo un poco de todo. Genial, Bueno, buenísimo. cualquier Muchas cosa, gracias. estamos abiertos a sugerencias. Digo, las lecturas las pensamos, pero por ahí ustedes quieren ver algún texto en particular y nos pueden decir, así vemos, lo podemos chusmear y ver si lo sumamos, eso sigue abierto. Así que bueno, eh, les agradecemos una vez más por haber venido, y entonces nos vemos el martes que viene. Buenísimo, nos vemos hasta el martes. Buena semana para todas, todes. Buena semana. Chao, chao. Chao, chao.